Romanos 1 del 8 al 16. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, por reverencia a la palabra de Dios, hermanos. Voy a leer el verso 8 yo, hermanos. Ustedes leen el 9 y todos, por favor, hermanos, unidos en el verso 16. Romanos 1 del 8 al 16 dice la palabra de nuestro Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Ustedes? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Todos juntos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiero llamar su atención el verso 14, hermanos. Quiero llamar su atención el verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Quisiera predicar un mensaje que se llama somos deudores. Vamos a orar. Gracias, mi Señor, por darnos este privilegio de estar aquí reunidos como hermanos. Gracias por esta libertad, por tener tu preciosa palabra en nuestras manos. Agradezco, mi Dios, cuánto te suplico que en este momento puedas hablarnos. Edifica tu iglesia. Bendito Espíritu Santo, que puedas tener la libertad de pasearte en medio de las sillas y conquistar nuestros corazones, aun si tienes que reprenderlos, redarguirlos, corregirlos. Hazlo, mi Dios, hazlo. De ninguna manera permitas que salgamos de este lugar igual que como entramos. Bendice, por favor, la predicación de tu palabra y que al terminar la predicación de ella, tú puedas ser amado más y servido más, Señor. Bendícenos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Me llama mucho la atención esa frase, hermanos. Soy deudor. Sin lugar a dudas, hermanos, el apóstol Pablo entendía que tenía una deuda para con su Dios. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo sabía, hermanos, que tenía una deuda con su Salvador, hermanos. Si tú te acuerdas, hermano, vamos a ir, hermanos, a Hechos capítulo 9 para recordar un poco, hermanos, acerca de la conversión del apóstol Pablo, hermanos. Y si tú has leído, hermanos, el apóstol Pablo dice que iba con camino a Damasco, hermanos, a hacer lo mismo, hermanos, perseguir a los del camino, a matar cristianos, hermanos, pero me llama mucho la atención, hermanos, lo que dice el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? ¿Qué dijo, hermanos?
¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amados hermanos, el mismo que está allá en Romanos capítulo 1 diciendo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, es el mismo, hermanos, que inmediatamente después de su conversión le dice, hey, Señor. No le llamó Salvador, le llamó Señor, se puso inmediatamente a disposición de él, se puso inmediatamente a las órdenes de él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente, hermanos, se puso bajo la autoridad de su Señor, hermanos. Y ese mismo apóstol Pablo que se pone inmediatamente a disposición de su Salvador, ese mismo apóstol Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Sabe qué? Dijo, yo tengo una deuda inmensa porque yo al ser asesino de cristianos, al ser un perseguidor de los del camino, al ser un perseguidor de la iglesia de Cristo, yo estaba condenado a ir al infierno, pero gloria a Dios, hoy en día he sido libertado, he sido rescatado, he sido perdonado. Ahora yo tengo un Señor que está en el cielo, por tanto, con ese Señor yo tengo una deuda. Amén, hermanos. Pablo entendía que tenía una deuda con su Señor. Pablo entendía que tenía una deuda con su Salvador. ¿Por qué, hermanos? Porque al darnos salvación, el apóstol Pablo nos pone en deuda con el Señor. Eso nos pone en deuda con nuestro Señor. Y el apóstol Pablo lo entendía. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8:11 dice la palabra de nuestro Dios, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Verso 12 dice la palabra de nuestro Dios, así que hermanos, ¿qué dice? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Somos deudores, tenemos una deuda. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú y yo, hermanos, estábamos sin Cristo, la palabra de nuestro Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, que vivificó nuestro espíritu. Hoy en día somos hijos de Dios, hoy en día somos aceptos en el amado, hoy en día podemos acercarnos al trono de gracia, hoy en día tenemos el privilegio de ser hijos del Señor y tenemos una herencia en el cielo. Amados hermanos, al saber que Dios nos ha dado tan grande y preciosa salvación, necesitamos entender esto, que esa salvación nos pone en deuda con nuestro Dios. No es que Dios nos esté cobrando, amén, hermanos, no es que Dios esté atrás, hermanos, como que si fuera el banco. No, Dios es un caballero y Dios, hermanos, sabe, hermanos, que tú y yo, hermanos, hemos sido beneficiados por la salvación, pero tú y yo necesitamos entender que tenemos una deuda con Él, hermanos. Porque la salvación, hermanos, claro, es un regalo, pero sí, hermanos, eso tú y yo lo deberíamos de comprender, que nos pone en una deuda con Dios, hermanos. Una deuda que jamás podremos pagar, porque es una deuda impagable, pero una deuda que intentaremos y deberíamos de intentar pagar, hermanos. Cuando tú y yo tenemos una deuda en el banco, ¿qué hacemos? Nos esforzamos. Oh, no sé de dónde nos salen fuerzas, pero nos esforzamos para pagar esa deuda. La deuda que tenemos con nuestro Dios debería de producir eso. Esfuerzo y sacrificio para poder pagarle o intentar pagarle a nuestro Dios. Pero quiero entrar en mensaje, hermanos. Romanos capítulo 1, vamos a volver. A griegos y a no griegos, dijo Pablo. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios.
¿Qué dijo, hermanos? Pero quiero que leamos el verso 15. E inmediatamente después de que Pablo dice soy deudor, dice, así que en cuanto a mí, me encanta lo que dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Somos deudores, hermanos, y en primer lugar, porque somos deudores, necesitamos predicar el evangelio. Necesitamos anunciar buenas nuevas de salvación. El mandato sigue siendo id y predicad el evangelio a toda criatura. El mandato sigue siendo, hermanos, que anunciemos las buenas nuevas de salvación. La palabra del Señor sigue diciendo ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, hermanos. Sigue diciendo la palabra del Señor, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, el mandamiento sigue siendo el mismo, la consigna sigue siendo la misma, la ordenanza sigue siendo la misma. Id y anunciad el evangelio. Oh, amados hermanos, tenemos una deuda, y porque tenemos una deuda, deberíamos de estar predicando el evangelio a toda criatura, hermanos. Déjame decirte, hermano, el versículo 16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio sigue teniendo poder, el evangelio sigue cambiando vidas, el evangelio sigue transformando hogares, el evangelio sigue perdonando a las personas, el evangelio sigue teniendo el mismo poder de rescatar a los perdidos. Queridos hermanos, somos deudores y necesitamos predicar el evangelio, necesitamos anunciar el evangelio. Fue cuando a ti y a mí nos anunciaron el evangelio que cambió nuestra vida. Fue cuando a ti y a mí nos dijeron el evangelio que fuimos conquistados. Fue cuando a ti y a mí nos hablaron del precioso amor de Cristo y nos predicaron y anunciaron el evangelio que fuimos redarguidos, fuimos corregidos, entramos en convicción. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Fue ahí, hermanos, cuando nuestras vidas cambiaron. Fue ahí, hermanos, cuando nuestros matrimonios empezaron a ser diferentes. Fue el Espíritu Santo y fue el evangelio, hermanos, el que fue usado para que tú y yo cambiáramos nuestra manera de vivir. Amados hermanos, sigue teniendo poder, y si sigue teniendo poder, hay que predicarlo, hermanos. Y si sigue cambiando vidas, hay que predicarlo, hermanos. Necesitamos predicar el evangelio porque somos deudores. Amados hermanos, mira, quiero que vayamos a 2 de Corintios. Me encanta este pasaje, hermanos, un pasaje bien conocido. 2 de Corintios 5:17, un hermoso pasaje. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Levante su mano, ¿quién es nueva criatura aquí, hermano? Oh, gloria a Dios, todos, ¿verdad, hermanos? Somos nuevas criaturas. Mira, hermano, pero muchas veces ese versículo lo sacamos de contexto. Mira que dice el verso 18. Y todo esto proviene de ¿quién, hermanos? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué dice, hermanos? El ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y mira qué dice, hermanos, y nos encargó a quienes, a nosotros, la palabra de la reconciliación. Somos nuevas criaturas. Amén, hermanos. Y cuando tú y yo pasamos a ser nuevas criaturas, fuimos reconciliados para con Dios, hermanos. Amén. Ahora tú y yo, hermano, ya no estamos en pleito, ya no estamos en guerra, ya no estamos enemistados con Dios, hermanos. Hoy en día, hermanos, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Somos nuevas criaturas. Pero ¿sabes qué? Te tengo noticias, hermanos. A las nuevas criaturas se nos encargó algo.
que se nos encargó en el ministerio de la reconciliación. Tú y yo ya estamos bien con Dios. Tú y yo ya tenemos comunión con Dios, pero hay gente de afuera que todavía sigue en pleito con Dios y es nuestra responsabilidad. Es un encargo que tenemos de parte de Dios, que vayamos y anunciemos que hay un Dios en el cielo, que es Jesucristo, y vino y murió por ellos para reconciliarnos con el Padre. Amados hermanos, tenemos un encargo de parte de Dios. Hablar de reconciliación. ¡Oh, qué precioso día! Oh, hermanos, qué hermoso día, aquel día en el cual, hermanos, se nos habló de la reconciliación y fuimos perdonados, fuimos libertados, fuimos rescatados, y gloria a Dios, hermanos, como decía hace un momento, hoy en día somos aceptos en el amado. Hoy en día podemos acercarnos al trono de gracia confiadamente. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido reconciliados, pero tenemos un encargo: que vayamos a hablar de reconciliación. Esto es para las nuevas criaturas, y cada nueva criatura debería estar predicando el evangelio. Cada nueva criatura debería estar ganando almas, hermanos. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice que el que gana almas es sabio, y no ganar almas es pecado, hermanos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Amados hermanos, tenemos un mandato, tenemos una orden, tenemos un ministerio, el ministerio de reconciliación. Somos deudores y necesitamos predicar el evangelio. Versículo 20 que dice: estas son las nuevas criaturas, así que somos, ¿qué dice, hermanos? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y allá abajito el que sigue es el versículo que dijo la hermana: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amados hermanos, tenemos una deuda, y porque tenemos una deuda, necesitamos predicar el evangelio. Cristo Jesús predicó el evangelio. Amén, hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 20, hermanos. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesucristo estuvo dispuesto a ir. Tú y yo deberíamos de tener la misma disposición de ir y predicar el evangelio. Amados hermanos, somos deudores y necesitamos predicar el evangelio. Vamos a Tercera de Juan, hermanos. Tercera de Juan, el capítulo que quieran, hermanos. Nada más tiene uno, hermanos. Tercera de Juan, capítulo 1, hermanos. Verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Verso 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En segundo lugar, hermanos, somos deudores, y porque somos deudores necesitamos apoyar la obra misionera, hermanos. Nosotros pues, como que este era mexicano, hermanos, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Tenemos una deuda y necesitamos apoyar la obra misionera. Queridos hermanos,
Voy a predicar esto no porque yo sea un misionero, sino porque yo apoyo la obra misionera. Tristemente, hermanos, muchos cristianos no damos a la obra misionera. Tristemente, hermanos, muchos cristianos no valoramos la obra misionera. Todos aquí directamente somos parte o somos resultado de la obra misionera. Y si soy resultado de la obra misionera, necesitaría yo apoyar la obra misionera. Queridos hermanos, necesitamos dar a la obra misionera. Necesitamos invertir en lo eterno. Las almas de las personas son eternas. Todo lo demás aquí, hermanos, es pasajero. Y necesitamos invertir porque uno más sea salvo en otros países, porque uno más conozca el evangelio, porque uno más crea, porque uno más sea rescatado, porque uno más sea arrebatado del infierno. Amados hermanos, necesitamos apoyar, dar a la obra misionera, hermanos. Necesitamos invertir en la obra misionera. El apóstol Pablo nos lo dijo, hermanos, ahí en Filipenses. Vamos a ir, hermanos. Filipenses capítulo 4. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Versículo 15. Filipenses 4:15 dice la palabra de Dios: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿qué dice Pablo, hermanos? Eso es triste. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Qué dice? Sino vosotros solos, pues a una Tesalónica, dice Pablo, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y mira que dice el 17. No es que busque dádivas. No creas que estoy buscando únicamente dinero. No creas que únicamente estoy recaudando fondos. No es nada más eso. No es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amados hermanos, el apóstol Pablo dice: ¿sabes qué? No es que yo esté buscando tu dinero. Lo que yo quiero es que si tú das a la obra misionera, pueda haber fruto que abunde en tu cuenta allá en Argentina, pueda haber fruto que abunde en tu cuenta allá en el África, pueda haber fruto que abunde en tu cuenta allá en la India, pueda haber fruto que abunde en tu cuenta allá en el Ecuador. Amados hermanos, no es que busquemos dádivas, únicamente deseamos que puedan tener frutos que abunden en su cuenta en otros países. Amados hermanos, necesitamos apoyar la obra misionera. Necesitamos dar a la obra misionera. Pastor, ¿y quién se encarga de mí? Cuando tú y yo damos a la obra misionera, tenemos una promesa. La promesa está en el versículo 19, léelo. ¿Qué dice, hermano? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién se encarga de mí? Él. Vamos, hermanos. Es lamentable, hermano, que misioneros se regresen del campo. Necesitamos apoyar la obra misionera. Necesitamos esforzarnos por dar a la obra misionera. Muchas veces gastamos, hermanos, en cosas que no deberíamos de gastar cuando mejor podemos invertir ese dinero. Escucha bien, hermano, el dar a la obra misionera no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. La obra misionera se apoya económicamente, pero mira, hermano, hay algo mucho más precioso que dinero, hermano. Esto es mucho más hermoso. Mira que dice 2 de Tesalonicenses 3, verso 1. Sí, hermano, podemos apoyar dando. Si tenemos la capacidad, hermano, y aún, hermano, si no tenemos la capacidad de esforzarnos para dar a la obra misionera, pero no solamente dando, hermano, sino también, mira que dice la palabra de Dios. Por lo demás, ¿qué dijo Pablo? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. No solamente dando, sino también orando, hermanos, por la obra misionera, orando por los misioneros. Oh, querido hermano, cuán preciosas son las oraciones
de iglesias que toman tiempo para clamar al Dios del cielo por los misioneros. 2016, 16 de abril del 2016, 7 de la noche aproximadamente. Estábamos en casa con mi esposa. Mi esposa estaba preparando algunas cosas en la habitación y yo estaba dando un discipulado, hermanos. Y de repente, hermanos, empieza a mecerse la casa. Y yo dije, no, hombre, como que los triglicéridos ya se me subieron. Me estoy mareando, ¿ok? Y me dice el joven con el que estaba conversando, me dice, pastor, está temblando. Y empieza más duro. Y empieza más duro. Abro la puerta, hermanos. Nosotros vivimos en un departamento, en un cuarto piso, hermanos. Abro la puerta, hermanos, y le digo a mi esposa, amor, está temblando, sal. Literalmente, para salir a la puerta, hermanos, está casi a un lado la cocina, hermanos, y tenemos una barra. Y ahí en la barra, hermanos, el movimiento aventaba a mi esposa, hermanos. No se podía caminar. 7.8 grados. Temblando, hermanos, y teníamos que bajar todas las escaleras. Le digo, mi esposa tenía 3 meses de embarazo, hermanos, y le digo, baja despacio, mi amor. Ya la quería cargar, hermanos, y baja despacio, y las luces se apagaban, hermanos, las escaleras tronaban, y toda la gente pidiendo auxilio, hermanos, gritando. Y yo iba diciendo, Señor, que no se caiga esta casa, Señor, que no se caiga, déjanos salir. Y hermanos, y ahí se empieza a temblar, hermanos. 1 minuto con 50 segundos, el más largo de mi vida, pastor. Minuto con 50 segundos, hermano. Esa cosa no dejaba de temblar. Y no paraba, hermanos. No paraba. ¿Qué te quiero decir con eso, hermanos? Que en el campo misionero hay peligros, hermanos. En el campo misionero hay situaciones que salen de las manos de uno y necesitamos que ores por nosotros. Necesitamos que clamen al Dios del cielo por los misioneros, y no solamente por los misioneros, sino también por los pastores, amados hermanos, porque sí, hermanos, hay peligros, hay dificultades, hay adversidades e incluso enfermedades, hermanos. Hay cosas, hermanos, que el dinero no lo puede hacer, que la oración sí lo puede hacer. Hay cosas, hermanos, porque el dinero tal vez podrá hacer lo posible, pero la oración hace lo imposible, hermanos. Y necesitamos rogar al Dios del cielo que proteja, que cuide a los misioneros, que los guarde, que los bendiga, e incluso, hermanos, orar, Señor, guárdale de pecar, que no fracase, que no peque. Guarda sus ojos, guarda su caminar, guarda su andar. Amado Señor, te pido por los misioneros, te ruego que tú los bendigas, que los protejas, que los guardes. Amados hermanos, necesitamos apoyar la obra misionera en oración, hermanos. Suplicarle al Dios del cielo, Señor. Los obreros son pocos, Señor. Imagínate, son pocos y están cayendo. Por favor, Padre, protégelo, cuídalo. Amén, hermanos. No solamente orar, Señor, guárdalos, sino también, Señor, levanta misioneros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lamentablemente a muchos cristianos nos da miedo orar que Dios envíe misioneros, ¿verdad, hermanos? Porque nos da miedo que nos digan, hey, tú estás orando porque envíe misioneros. Pues tú puedes ser uno. Amén, hermano. Tú me puedes servir tal vez allá en Uruguay o en Paraguay. Amén, hermanos. Roguemos al Señor de la mies que levante obreros. La obra misionera necesita de nuestras oraciones. Y mira, hermano, te voy a decir algo. No solamente el misionero necesita, su esposa también necesita. Normalmente, hermanos, conocemos el nombre del misionero, del pastor, pero nunca, casi nunca se conoce el nombre de la esposa del pastor o del misionero. Y te voy a decir algo, hermano, ellos también necesitan tus oraciones. Toma en cuenta, hermano, toma cuenta, hermana,
Mira, vino la esposa de tal, vamos a orar por la esposa, vamos a orar por la esposa del pastor. Amados hermanos, rogar al Dios del cielo, no solamente por el misionero, porque normalmente el más conocido es el misionero. Y la familia, hermanos, que es una bendición, que es un apoyo, que es un respaldo, que es, hermanos, una bendición para el misionero, para el pastor. Son pocos conocidos, hermanos. Tomen en cuenta, hermanos, orar por las esposas de los pastores y los misioneros. Somos deudores. Necesitamos predicar el evangelio. Somos deudores. Necesitamos apoyar la obra misionera, tanto en oración como económicamente. Pero ya para terminar, hermanos, ya casi voy aterrizando, hermanos. Yo siempre digo que voy aterrizando, pero soy como el avión, hermanos, que 50 minutos antes nos dicen, ya vamos a aterrizar, hermanos, y nunca aterriza, ¿verdad, hermanos? Le da como 20 vueltas más al asunto, hermanos, y tarda más en bajar, hermanos, que en lo que tarda en subir, hermanos. Pero bueno, vamos allá casi terminar, hermanos. Quiero Romanos capítulo 1. Romanos 1. Versículo 14. Termino con eso. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué dijo Pablo? Soy deudor. En tercer lugar, con esto termino. Somos deudores, y porque somos deudores, deberíamos dar nuestras vidas por otros. No importa, dijo Pablo, si son griegos o no son griegos, si son judíos o no son judíos, si es morenito o es blanquito. Decimos en Ecuador, si es pelucón o es pobre, si es pequeño o es grande, si es hispano o es americano, no interesa. Yo, dijo Pablo, yo me debo a ellos. Amados hermanos, somos deudores. Y porque somos deudores, deberíamos de dar nuestras vidas por alguien más. Él dio su vida por nosotros. Tú y yo deberíamos de dar nuestra vida para que alguien más conozca lo que tú y yo hemos conocido. Ese dulce y precioso amor de nuestro Dios. Somos deudores. Hace 16 años, tu servidor pudo conocer el perdón de Cristo. Pero detrás de todo eso, Dios nos dio salvación, pero detrás de todo eso, un hombre invirtió su vida por nosotros. Manuel Alejandro Márquez, allá en México, un hombre soltero, como de 50 años, hermanos. Llegó a visitar ahí donde nosotros vivimos, hermanos, y nos quería reunir a todos los primos. El día lunes el hermano Alejandro Márquez llegó una semana y el día lunes nos dice, quiero conversar con ustedes, pero antes de conversar con ustedes quiero invitarlos a unos buenos tacos. ¿A quién no le gustan los tacos, hermano? Y más que son regalados, ¿verdad? Hermanos, y nos dice, les quiero invitar a los tacos. Bueno, yo estaba más joven, hermanos, y estoy todavía joven. Nos invita a los tacos, hermano, el día lunes. Por alguna razón, pastor, a todos nos hicieron mal los tacos. Nos desaparecimos. No lo escuchamos. El día martes nos dice, quiero invitarlos a las hamburguesas, pero al final quiero que me escuchen. Nosotros pensamos que se iba a cansar. Nos invita.
Vamos, comemos unas hamburguesas bien ricas, hermanos. Y después, hermanos, nos desaparecemos nuevamente. No te la voy a hacer muy larga. El miércoles fue lo mismo. El jueves fue lo mismo. Y el día viernes, con cara de tristeza, el hermano Alejandro Márquez dice: los quiero invitar otra vez, pero ahora los voy a invitar a las quesadillas. Y vamos hacia las quesadillas y le digo a mi hermano: hey, lo escuchemos. Pobrecito nosotros no teníamos a Cristo, él sí, ¿verdad, hermanos? Pobrecito, lo escuchemos. Y dice mi hermano: ¿verdad que sí? Lo escuchemos, lo oigamos. Fuimos, comimos quesadillas, hermanos. Y al terminar, le dijimos a los primos: toda la semana ha gastado, ha invertido, ¿por qué no lo escuchamos? Y los 9 primos que estábamos ahí nos sentamos. Y el hermano Alejandro Márquez le cambió la cara, hermanos. Una sonrisota de oreja a oreja. Y abre su Biblia nada más. Dice: no les voy a decir mucho, nada más quiero que me escuchen esto. 21:8 de Apocalipsis. Pero los cobardes, 14 años, hermano. ¿Cobarde? ¿Yo? ¿Cómo pues? Tengo 14 años. Cuando uno tiene 14 años se cree el Superman, ¿verdad? Todo lo puede. Cobarde, incrédulo. Incrédulo, yo no, si yo sí creo. Estoy pensando cómo llenar esto sin mover esto, ni esto, solo esto. Sí creo. ¿Cómo crees que yo voy a ser incrédulo? Los abominables, ¿sabe con qué se comerá eso? Y empieza a dar la lista. Y ese versículo termina: y todos los mentirosos. Le digo a mi hermano: ahí te hablan. Y me dice: pues tú también. Y empieza: y todos los mentirosos, y todos los mentirosos, y todos los mentirosos, y todos los mentirosos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y nos dijo: si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Cristo es el único que te puede salvar. Había algo dentro de mi corazón, hermanos, que no me dejaba. Había algo dentro de mi corazón que me estaba quebrantando, que me estaba taladrando. Algo, hermanos, que incluso me hizo hasta llorar, hermanos. Y todos los mentirosos, hermanos. Y el hermano Alejandro Márquez dice: Cristo hoy en día puede ser tu salvador. Cristo hoy en día te puedes darle salvación y vida eterna. Te puede rescatar, te puede perdonar, te puede salvar. Tú lo quisieras recibir como tu salvador. Si lo quieres recibir, levanta tu mano. Oh, hermanos, levanto mi mano. Qué glorioso 7 de agosto, aquel día, hermanos, en que pude recibir el perdón de Cristo. Pero ¿sabes por qué, hermano? Alguien invirtió en nosotros, hermanos. Alguien se dio por nosotros. No le importó cuánto gastaba. No le importó, hermanos, si él se iba a quedar sin comer. Él invirtió, hermanos, para que nosotros pudiéramos conocer a Cristo. Aquel día 7 de agosto conocí a Cristo, y gloria a Dios, mi hermano también pudo conocer el perdón de Dios. Y hoy en día los dos somos misioneros y estamos sirviendo en el campo misionero. Amados hermanos, tú y yo no sabemos lo que Dios puede hacer si invertimos por alguien más, porque el que lo hace es Él. Únicamente somos instrumentos en sus manos. ¿Por qué no invertir en alguien más? Todos aquí, hermanos, tenemos familiares que no conocen de Cristo. Y todos aquí, hermanos, tenemos vecinos o conocidos que no conocen de Cristo. Un día todo esto que te estoy diciendo va a terminar. Un día la obra misionera va a terminar. Y un día el perdón de Dios también va a terminar. Porque recuerda que hay un juicio. Y en aquel juicio ya no habrá misericordia, no habrá justificación, no habrá compasión y mucho menos habrá perdón.
Amados hermanos, ¿por qué no invertir ahorita que podemos? Que estamos en tiempo de gracia. ¿Por qué no invertir para que uno más conozca de Cristo? ¿Por qué no invertir por alguien más? Ya terminé, hermanos. Hace 4 años que llegamos al campo misionero. Llegaron 2 niños. Así, hermanos. De ese tamaño llegaban los 2 niños, Luis y Gina. Esos niños, hermanos, papá y mamá no quieren saber nada de Dios. Papá y mamá odian a los cristianos. Papá y mamá, hermanos, aborrecen lo que se trate de Dios. Pero Luis y Gina empezaron a llegar. Esos 2 niños, hermanos, el día miércoles, llegan con la mochila en la espalda después de la escuela, llegan corriendo al culto de oración y predicación, hermanos. Llegan corriendo Luis y Gina. 4 años ya, hermanos, en la iglesia, Luis y Gina. ¿Qué te quiero decir con esto? Luis y Gina son 2 niños que hace 3 semanas terminamos nuestro mes misionero. Y terminé de predicar, hermanos, y prediqué un mensaje de llamamiento. Luis y Gina pudieron rendir a Dios sus vidas para servirle de tiempo completo. Aunque papá y mamá no vayan a la iglesia, aunque papá y mamá no quieran saber nada con Dios, Luis y Gina decidieron servir a Dios de tiempo completo. Amados hermanos, vale la pena invertir en otros. Y estaba platicando con Luis y me dice Luis, pastor, yo quisiera ser un misionero como usted. Y Gina le dice a mi esposa, yo quisiera hacer lo que usted hace, hermana. Quisiera ser la esposa de un pastor o de un misionero. Amados hermanos, nosotros no sabemos qué Dios hace, porque nuestros planes no son los de Dios y nuestros pensamientos tampoco. Únicamente necesitamos invertir en alguien más. Recuerda que somos deudores y alguien invirtió en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, mi Señor. Gracias porque nos das el privilegio de conocerte. Oh, qué precioso. Qué precioso. Saber que tenemos algo eterno en los cielos. Señor, ayúdanos a comprender que tenemos una deuda contigo, que tal vez nunca podremos pagar, Señor. Pero sí nos esforzaremos e intentaremos hacer algo por ti, Señor. Porque tú has hecho mucho por nosotros. Bendice, Padre, esta invitación. Así como estamos, hermano, nadie está viendo. Te voy a decir algo que siempre digo en nuestra iglesia. El mensaje se escucha sentado. Las decisiones se toman de rodillas. Si Dios te habló, ¿por qué no? Dice, Señor, si es cierto, yo tengo una deuda contigo. Ayúdame a predicar tu evangelio. Dame gracia para apoyar tu obra, Señor. Oh, mi Dios. Capacítame para invertir por otros y en otros, Señor. Vamos, hermanos. Somos deudores, pastor.